Hola niños, espero que estén bien. Esta semana vamos a resolver adiciones y sustracciones con números racionales. ¿Ya? Para esto, nosotros vamos a recordar lo que hemos venido haciendo. Representar y relacionar fracciones con números decimales, ¿no es cierto? Bien, nosotros vamos a representar este número decimal a través de una gráfica, a través de un dibujo. ¿Cómo se llama este número decimal? 2,5 décimos, ¿no es cierto? Y décimo viene de 10. Recuerda que los números que están después de la coma reciben el nombre de décimo, centésimo, milésimo, 10 milésimo y así sucesivamente. Bien, como este número se llama 2,5 décimos, ¿en cuántas partes se va a dividir el entero? En 10. ¿Y cuántos enteros vamos a dibujar? ¿Cuántas unidades? Vamos a dibujar 2 unidades de 10. Entonces tenemos nuestro primer entero que está dividido en 10 partes iguales y coloreadas, y nuestro segundo entero que también está dividido en 10 partes y coloreado. Ahora, ¿qué nos faltarían? Los 5 décimos, ¿no es cierto? Los 5 décimos, décimo viene de 10, dividimos en 10 partes el entero y coloreamos 5. Bien, una vez que tenemos la representación, la vamos a transformar a fracción. Nos preguntamos, ¿cuántas partes hay coloreadas de todo lo que representamos? ¿Cuántas partes hay? Tenemos 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ¿cierto? Tenemos 25 partes coloreadas. Ahora, ¿en cuántas partes se divide cada entero? Se divide en 10. Bien, entonces, ¿cómo se llama esta fracción? 25 décimos. Bien, ahora estos 25 décimos los vamos a simplificar hasta que quede irreductible, ¿cierto? Ahora, 25 y 10. ¿En qué tabla la encuentro en que no sea la tabla del 1? Como resultado, ¿en qué tabla? La tabla del 5. Entonces vamos a dividir por 5. Me pregunto, ¿cuántas veces cabe 5 en 25? ¿Cuántas veces cabe 5 en 25? Cabe 5, ¿no es cierto? Ahora me pregunto, ¿cuántas veces cabe 5 en 10? ¿O qué número multiplicado por 5 me da 10? 5 por 2. Bien, ahora me pregunto, ¿5 y 2 la encontraré como resultado en una misma tabla, que no sea la tabla del 1? No, ¿no es cierto? Entonces quedaría hasta ahí. Bien, ahora yo si quiero esta fracción impropia, la puedo transformar en número mixto. ¿Y cómo sería? ¿Cómo sería? Dividiendo, ¿no es cierto? Vamos a dividir el 5 en 2. Bien, me pregunto, ¿cuántas veces cabe 2 en 5? ¿Cuántas veces cabe 2 en 5? Cabe 2, ¿no es cierto? 2 por 2, 4. Para llegar a 5, 1. ¿Y qué es lo que hago? Mantengo el denominador. Bien, entonces podríamos decir que 5 medios es equivalente a 2 enteros, 1 medio. Y ambas representan lo mismo que los 2,5 décimos. Bien, lo otro que hemos venido aprendiendo, recuerda que si aquí, por ejemplo, tengo menos 7 medios, ¿qué ejemplo puedo dar yo con menos 7 medios? He perdido 7 medios de frutilla, ¿cierto? Entonces lo tengo que representar a través de un número negativo porque es una pérdida. Ya, ahora, ¿cómo transformo yo esta fracción a decimal? ¿Cómo lo hacíamos? Dividiendo el numerador por el denominador. Entonces, como es negativo, lo voy a anotar negativo, ¿cierto? Menos 7 dividido en 2. ¿Cuántas veces cabe 2 en 7? 2 por 3, ¿no es cierto? Es negativo. Acuérdate que menos por más me va a dar menos. Entonces, 2 por 3 es 6. Para llegar a 7, 1. Ahora, ¿hay algún número que multiplicado por 2 me dé 1? No, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Agregar una coma y luego vamos a agregar un 0 aquí en el resto para generar números decimales. Y me pregunto, ¿cuántas veces cabe 2 en 10? Cabe 5, ¿cierto? Ahora multiplico 2 por 5, 2 por 5 me da 10. Para llegar a 10, 0. Entonces nos dio menos 3,5 décimos. Podríamos decir que 7 medios, menos 7 medios es equivalente a menos 3,5 décimos. Me faltó el signo menos, ¿ya?
Bien, esto es lo que hemos venido haciendo hasta el momento. Ahora vamos a resolver estos problemas. Mira, ¿qué nos dice? Francisca se compró medio kilo de manzana, 2,5 kilos de plátano y 3,5 kilos de cerezas. ¿Ya? ¿Cuánta fruta compró en total Francisca? Mira, ¿qué es lo que puedes observar? Compró medio, ¿no es cierto? 2,5 kilos y 3,5 kilos de cereza. Pero mira, esto está en fracción, número mixto y número decimal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer antes de resolver? ¿Qué es lo que podemos hacer? Transformar todo a fracción o así como podemos transformar todo a número decimal. Bien, pero dicen que compró manzana Francisca más plátano y cereza y nos están preguntando ¿cuánta fruta compró en total? ¿Qué debo hacer? ¿Sumar, restar, multiplicar o dividir? Vamos a sumar, ¿no es cierto? Porque tenemos que saber el total, juntar toda esa fruta. Entonces comenzamos anotando 1 medio más los 2,5 kilos de plátano. Pero ¿qué va a pasar con estos 3,5? Lo tenemos que transformar. Lo vamos a transformar, ¿ya? Estos 3,5 lo vamos a transformar a fracción. Recuerda, ¿cómo lo hacíamos? 3,5. Anotábamos el número, ¿no es cierto?, sin la coma en el numerador. O sea, sería 35. Y en el denominador iría el 1 acompañado de tantas cifras decimales tenga este número decimal. ¿Cuántas cifras decimales hay? Hay una. Recuérdate que las cifras decimales son todos aquellos números que están después de la coma. Entonces iría un 1 acompañado de un 0. Bien, tengo 35 décimos. Lo voy a simplificar, ¿cierto? ¿En qué tabla encuentro 35 y 10 como resultado? Que no sea la tabla del 1. En la tabla del 5, ¿cierto? Entonces vamos a simplificar por 5. Acuérdate que simplificar significa dividir, o sea, voy a reducir esta fracción. Me pregunto, ¿qué número multiplicado por 5 me da 35? ¿O cuántas veces cabe 5 en 35? ¿Cuántas? 7 veces, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuántas veces cabe 5 en 10? ¿5 por cuánto me da 10? 5 por 2. Bien, ahora me pregunto, ¿7 y 2 la encontraré como un resultado en una misma tabla? ¿Que no sea la tabla del 1? No, ¿no es cierto? Entonces podríamos decir que 3,5 décimos es equivalente a 7 medios. Entonces vamos a adicionar ahora 7 medios. Mira, ahora tenemos todo aquí como fracción. Nos falta este número mixto. Bien, entonces como tenemos aquí una fracción, un número mixto y una fracción, ¿qué vamos a hacer con este número mixto? Lo vamos a transformar a fracción para luego poder operar. Bien, bajamos un medio. Sumamos, ¿no es cierto? Vamos a transformar este número mixto a fracción. ¿Cómo lo hacíamos? Multiplicábamos, ¿no es cierto?, el entero por el denominador y luego le sumamos el numerador. 2 por 2 me da 4, más 1, 5, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hacíamos con el denominador? Se mantiene, no se olvide. Transformar este número mixto a fracción. Luego bajamos la siguiente fracción que nos queda. Miren, tenemos fracciones con igual denominador. ¿Qué es lo que hacíamos para sumar? ¿Qué hacíamos para sumar las fracciones con igual denominador? Mantenemos el denominador, ¿cierto? Y luego, ¿qué vamos a hacer? Los numeradores. ¿Cuánto es 7 más 5? 7 más 5 me da 12. Más 1, 13. O sea, tengo 13 medios. Bien, ahora que tengo 13 medios, ¿las puedo simplificar? No, ¿no es cierto? Pero las puedo transformar a número mixto. ¿Cómo lo hacemos? Dividiendo. Me pregunto, ¿cuántas veces cabe 2 en 13? ¿2 por cuánto me da 13? 2 por 6, ¿no es cierto? 2 por 6, 12. Para llegar a 13, 1, ¿no es cierto? Lo anotamos en el denominador. Y luego mantenemos el denominador, ¿no es cierto? O sea, serían 6,5 kilos. O sea, ¿cuánta fruta compró Francisca? 6,5 kilos. Y eso es equivalente. Si yo lo quiero pasar a número decimal, recuerda, ¿cuánto representa un medio en número decimal? 5 décimos, ¿no es cierto? Entonces yo anoto el entero acompañado de los 5 décimos. Eso serían 6,5 kilos de fruta compró Francisca.
Mira, ¿qué hicimos aquí? Transformamos todo a fracción, ¿ya? No se te olvide, a fracción. Ahora, también nosotros podríamos haber transformado todo a número decimal. ¿Cómo lo hacemos? El medio, ¿no es cierto? Tenemos ahí el medio, lo vamos a transformar en número decimal. ¿Un medio cuánto es equivalente en número decimal? ¿Recuerdas? ¿Qué es lo que hacíamos? Dividíamos el numerador por el denominador. Si no te acuerdas, lo vamos a hacer para recordar. Vamos a dividir 1 dividido en 2. Bien, ¿hay algún número que multiplicado por 2 me dé 1? No, ¿no es cierto? Entonces agregamos un 0, la comita, y luego adicionamos un 0 acá en el dividendo. ¿Para qué? Para generar decimales. Ahora, ¿qué número multiplicado por 2 me da 10 o se acerca a 10? Sería 5. 2 por 5, 10. Para llegar a 10, 0. Entonces, un medio es equivalente a 5 décimos. ¿Ya? Ahora, tenemos un número mixto que también lo vamos a transformar a número decimal. Tenemos acá 2 enteros, 1 medio, 2 kilos y medio. Ya, ¿cómo lo transformamos este número mixto a fracción? Multiplicando, ¿no es cierto? Multiplico el entero por el denominador y le sumo el numerador. 2 por 2, 4, más 1, 5, ¿no es cierto? Que iría en el numerador y el denominador se mantiene. Tenemos 5 medios. Ahora, ahora que tengo la fracción, ¿no es cierto? La fracción impropia, la voy a transformar a decimal. ¿Y cómo lo hacemos? Eso, dividiendo. ¿Qué vamos a dividir? 5 dividido en 2. Recuerda, el numerador por el denominador. Bien, me pregunto, ¿qué número multiplicado por 2 me da 5? ¿Se acerca a 5? 2 por 2, ¿no es cierto? Ahora multiplico 2 por 2, 4. Para llegar a 5, 1. Ahora, me pregunto, ¿hay algún número que multiplicado por 2 me dé 1 o se acerque? No, ¿no es cierto? Entonces vamos a agregar una coma y agregar un 0 en el resto. ¿Para qué? Para generar decimales. Me pregunto, ¿qué número multiplicado por 2 me da 10 o se acerca a 10? 2 por 5. 2 por 5, 2 por 5 me da 10. Para llegar a 10, 0. Bien, entonces 5 medio es equivalente a 2,5 décimos. Bien, ahora 3,5 décimos ya está listo. Ahora que tenemos, transformamos todo lo pasamos a número decimal, vamos a proceder a operar. Anotamos el 0,5, ¿no es cierto? O los 5 décimos, más los 2,5 décimos, más los 3,5. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer para adicionar todos estos números decimales? Vamos a ordenar en forma vertical, cosa que las comas queden alineadas. 5 décimos más 2,5 décimos más 3,5 décimos. ¿Ya? Quedaron alineadas las comas. Bien, procedemos a sumar. Comenzamos por los décimos. 5 más 5 son 10, ¿no es cierto? Más 5 serían 15. Reservamos una unidad. Bien, ahora sumamos las unidades. 3 más 2 me resulta 5, más 1 sería 6. Y la coma se mantiene en la misma línea. ¿Ya? Entonces podríamos decir que Francisca compró 6 kilos y medio de fruta. ¿Viste? Nos dio el mismo resultado que el ejercicio anterior. En el anterior transformamos todo a fracción y en este caso transformamos todo a número decimal y luego operamos una vez que transformamos todo. Bien, ahora, ¿qué nos dice? Tenemos otro ejemplo. Vicente durante un viaje perdió 2,5 kilos de frutilla. Luego recupera 3 medios kilos. ¿Ya? ¿Cuánta frutilla perdió al final Vicente? Bien, si estamos hablando
¿qué va a hacer? Lo va a transformar a decimales. Bien, letra B. Dice, Tomás tiene un gato que pesa 4,5 kilos y el gato de su amigo pesa medio kilo más que el gato de Tomás. ¿Ya? ¿Cuánto pesa en total el gato del amigo de Tomás? ¿Ya? Aquí, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sumar o restar. Vea lo que usted tiene que hacer y vea cómo va a operar, si va a transformar primero los números a fracciones o los va a transformar en números decimales para luego resolver. Bien, ítem 2. Según lo visto anteriormente, copia en tu cuaderno los ejercicios y encierra con un círculo el error cometido en el procedimiento aplicado y corrige si es posible. Bien, Juan resolvió los siguientes problemas. Tenemos un problema A y un problema B. Dice, Pedro tiene un antejardín con forma rectangular. Sus medidas son 4 metros de largo, ¿no es cierto? Y 5 décimos metros de ancho. ¿Cuál es el perímetro del antejardín de Pedro? Bien, Juan representa gráficamente el problema, ¿no es cierto? Lo dibuja ahí, ¿no es cierto? Que tiene forma rectangular. Luego escribe los valores, que el largo son 4 medios. Y acá tenemos 5 décimos. Pero recuérdate que un rectángulo está compuesto de 4 lados. Y yo para calcular el perímetro tengo que saber sumar sus 4 lados. Entonces, ¿qué hizo Juan? Sumó 4 medios más 4 medios más 5 décimos más 5 décimos. Y luego, ¿qué hizo? Transformó estos 5 décimos en fracción. 5 décimos es equivalente a un medio. Luego comenzó a sumar. Sumó todo, los 4 medios más 4 medios más un medio y le resultó todo esto. El antejardín mide 1/4 de metro, ¿no es cierto? 1 metro, 1/4. Eso es lo que mide el antejardín de Pedro. Bien, ahora dice, a partir de esto, explica con tus palabras en qué se equivocó Juan. ¿Juan se habrá equivocado en algún procedimiento? Usted lo va a encerrar en un círculo y luego va a explicar en qué se equivocó. Bien, ahora si Juan se ha equivocado, usted tiene que desarrollar este problema aquí, aplicando el procedimiento correcto. Bien, segundo problema. Marta tiene 2,25 kilos de manzana y 75 kilogramos de cereza. Si Marta se comió 125 kilogramos de manzana, ¿cuántos kilogramos de manzana le quedan a Marta? ¿Hay algún dato que sobra acá o no? ¿O está todo correcto? Bien, Juan resuelve aplicando el siguiente procedimiento. ¿Qué tomó? Tomó acá los 2,25 kilos más los 75 kilogramos de cereza más los 125 kilogramos de manzana nuevamente. Pero aquí le dicen, ¿cuántos kilos de manzana le quedan a Marta? ¿Cuánta manzana había? ¿Cuánto se comió? Bien, este procedimiento aplicó Juan. ¿Ya? Aquí, ¿qué es lo que hizo? Esta fracción la transformó a número decimal, cosa que todos los números llegaron a ser números decimales. Luego sumó, por último restó para saber cuánta manzana le quedó a Marta. Bien, usted aquí tiene que encerrar en un círculo en qué se habrá equivocado Juan y luego explicar aquí en qué se equivocó. Y ahora, si Juan se ha equivocado, usted debe resolver correctamente aquí aplicando el procedimiento, paso a paso, ¿ya? Bien, y tercero dice, crea un problema a partir de esta representación y resuelve. Tenemos aquí un número mixto más un número decimal menos un número decimal. Ahí usted va a ver si va a transformar todo a fracción o a número decimal. Pero recuerda, debes crear un problema, luego resolver. ¿Ya? Bien. ¿Qué aprendimos? A relacionar gráfica y simbólicamente las fracciones con números decimales. Lo otro, cuando hay una adición o una sustracción entre números decimales y fracciones, debo transformar todo a fracción. ¿Ya? No te olvides. Debo transformar todo a fracción o todo a número decimal antes de sumar o restar. O antes de operar, como le decimos. ¿Ya, niños? Bien, importante. Considero que ustedes deben elegir una emoción que exprese cómo se sintieron durante el desarrollo de esta actividad. Se podrían haber sentido muy bien, regular, deficiente o necesito ayuda. Bien, independiente de cómo usted se haya sentido, yo necesito que me explique por qué se sintió de esa manera.
es importante esta parte, que ustedes me lo detallen en su cuaderno. Bien, niños, una vez que terminen sus actividades, le toman una fotografía y la envían al correo de su curso para yo poder ir revisando en qué estamos fallando, en qué los puedo apoyar, cómo podemos seguir avanzando. Me despido, espero encontrar la próxima clase. Chao, que estén bien.